Vean acá también, abajo a la derecha, ese gel transparente, lechoso, digo, como se ve el haz de luz rojo ahí que traspasa, esos también son suspensiones coloidales, los geles. Acá, a la izquierda, acá abajo a la izquierda también, bueno, les he puesto algunos ejemplos. Entonces, ese fenómeno de dispersión de luz que les permite diferenciar las suspensiones coloidales de las soluciones se llama efecto Tyndall. Y es muy parecido a lo que ustedes ven si agarran y cuando están en una pieza oscura, ¿sí? Están en una pieza y tienen la ventana y justo por la ventana entra un haz de luz y ven todas las partículas de polvo que se mueven a través de ese haz de luz. eh, es el mismo efecto, son las partículas de polvo, son suspendidas en el aire, son también otro tipo de sistemas coloidales, sólidos gaseosos, ¿sí? Sólido es la partícula de polvo, que sería la fase dispersa, y la fase dispersante o la fase continua sería un gas que es el aire. ¿Ven? ¿Me siguen? ¿Me entienden? Sí, profe, ¿puedo Sí, hablar? sí, Digo, porque como vas representando y no del chat. Eh, en este caso, por ejemplo, cuando uno dice las suspensiones de partículas, es como, digamos, un ejemplo de cómo me lo imagino, porque a veces las partículas mucho no se ven. Es, por ejemplo, si uno está, digamos, al frente de un foco de luz, es como que yo reflejo la luz, es como si fuera yo, no sé, como un espejo o algo así, que reflejo la luz y por eso es que se pueden ver las partículas, porque como si fueran, hay que imaginárselo como si fueran cosas grandes que le da la luz y es como que la luz rebota sobre lo que sí, sí hay, digamos. Por eso es como que se ven las partículas, porque y se puede ver sobre la luz. sí. Oh, no. Es algo análogo, sí. Ah, bueno, Eh, eso no me... sí, es una analogía. Sí, sí, sí. Es parecido. Eh, tiene, no quiero entrar más en profundidad, pero tiene que ver mucho con la longitud de onda con la que se hace iluminar esa suspensión y esa solución. Pero bueno, no han visto el concepto de longitud de onda ustedes, ya más adelante en otras materias lo van a ver, sobre todo los que hagan química de los alimentos. Porque este fenómeno se utiliza mucho para hacer técnicas de detección en los laboratorios. Pero bueno, no nos vamos a meter. Ustedes sepan que a través de este ensayo que se llama efecto Tyndall, uno puede diferenciar soluciones de dispersiones coloidales, ya que las dispersiones coloidales dispersan la luz y las soluciones no la dispersan. ¿Bien? Ahora vamos a ver algunos ejemplos de suspensiones coloidales. Entonces, como dijimos, las suspensiones constan de dos fases, y ahí están en la primera y segunda columna. Una fase dispersa, que sería el coloide como tal, ¿bien? Y una fase dispersante, que sería el medio que suspende a ese coloide, ¿bien? Ahí van a tener también el nombre, en la tercera columna, el nombre común del coloide, y en la cuarta columna algunos ejemplos, ¿bien? Entonces, por ejemplo, hay muchos casos en que el coloide es sólido y el medio que suspende el coloide también lo es. Ahí está Candelaria, Sí, profe, genial. ¿sí? Ahora sí. Entonces, van a tener, por ejemplo, algunos coloides que se llaman Sol. Muchos nombres comunes hacen referencia a lo que dice Sol, que viene del griego, de, que viene de una palabra griega, pero sepan que Sol hace referencia a coloides generalmente. Hay coloides, por ejemplo, que son sólidos y en la fase que suspende ese coloide también es sólida. Y eso, por ejemplo, se da en casos en la porcelana. Bien. Otro caso importante son las aleaciones. Las aleaciones son coloides sólidos dispersos en otro medio sólido, por ejemplo. Ese tipo de coloides, de sistemas coloidales, se llaman sol sólidos. No lo vamos a ver nosotros, pero sí, por ejemplo, cuando el coloide es un líquido
y la fase que suspende ese líquido es un sólido, eso van a ser las emulsiones, ¿bien? Emulsiones sólidas. Y un claro ejemplo, por ejemplo, es el queso, la manteca, la jalea, ¿bien? Cuando, por ejemplo, el coloide es un gas y el medio que suspende el coloide es un sólido, ahí es lo que nosotros generalmente conocemos como espumas, ¿bien? Las espumas, por ejemplo, de afeitar, son sí, espumas, son sistemas coloidales donde uno tiene un gas y un sólido que contiene ese gas. Otro claro ejemplo, por ejemplo, es la miga del pan, ¿sí? La miga del pan son moléculas, son burbujas de dióxido de carbono que están contenidas adentro de una matriz sólida, que es la harina. Ese es otro, puede ser otro ejemplo, ¿bien? Cuando, por ejemplo, vamos a ver otro ejemplo, cuando el coloide es un sólido, ¿bien? Y la fase que lo suspende es un líquido, ahí estamos hablando de lo que se conocen como nombres comunes de coloides solgeles, y por ejemplo son las pinturas. Las pinturas, por ejemplo, son pigmentos, ¿sí? Que son sólidos, suspendidos en un líquido, en un solvente, ¿bien? Fíjense que uno puede hacer una analogía con las soluciones, ¿no? Y decir que el soluto es eh, la fase dispersa y que el solvente es la fase dispersante. Fíjense, uno puede, si quiere hacer esa analogía y compararlo, lo puede hacer, ¿no? La diferencia es que en una solución el soluto y el solvente forman una única fase y no se pueden diferenciar, pero en los coloides sí. Entonces, un caso común de los coloides donde las partículas son sólidas y el medio que las suspende un líquido son las pinturas. ¿Bien? Otro, por ejemplo, caso donde el coloide es un líquido y la fase que lo suspende es otro líquido, es la leche. ¿Bien? La leche son hidratos de carbono, proteínas, vitaminas, ¿sí? Que están suspendidas en un medio acuoso. ¿Bien? Cuando el coloide, por ejemplo, es un gas, y ahora, fíjense, a diferencia del ejemplo anterior, cuando el coloide es un gas y el medio que lo suspende es un líquido, también tenemos espumas, ahora no son sólidas, sino que tienen, bueno, acá yo puse crema de afeitar, lo puse en los dos, en el ejemplo anterior no, pero hay distintos tipos de cremas de afeitar. Un caso común, por ejemplo, es la espuma del café, ¿bien? O la espuma de la cerveza, eso es un gas, que es el dióxido de carbono, suspendido en el líquido de la cerveza, por ejemplo. Sé que les gusta el ejemplo de la cerveza. Bueno, y en fin, ahora vamos a ver después un videíto donde hay ejemplos más concisos, así no sé si están aburrida la clase. Pero bueno, sepan que hay distintos tipos de suspensiones coloidales, ¿bien? Donde tanto la fase dispersa o la fase dispersante pueden estar en distintos estados de agregación. De ahí vienen los distintos ejemplos y nombres comunes. Agronómicamente, ¿sí? Porque ustedes hasta ahora sí hemos visto ejemplos en alimentos, pero agronómicamente, ¿qué gran suspensión o sistema coloidal les parece a ustedes que puede existir en la naturaleza? El suelo. ¿Qué relevancia para los ingenieros agrónomos? El suelo. El suelo, muy bien. El suelo, por ejemplo, está compuesto por tres grandes grupos de partículas, que son las arcillas, limos y arena. Y bueno, dependiendo del tamaño, generalmente las arcillas o el humus, que forma también parte del suelo, son coloides que están dispersos en agua o en otra fase sólida, ¿sí? Entonces el suelo es un sistema coloidal. Fíjense que hemos visto también que el suelo tiene capacidad de retener cationes, y de ahí viene porque son coloides, ¿sí? Y tienen carga superficial en las partículas de arcilla. Entonces, un ejemplo agronómico típico de un sistema coloidal es el suelo, ¿bien?
Fertilizante puede ser. Los fertilizantes, vienen muchos fertilizantes que son granulados, ¿sí? O encapsulados, que también son suspensiones, ¿sí? Bien, por ejemplo, vienen fertilizantes que son de liberación lenta, que son capsulitas, ¿sí? Que vienen suspendidas en un medio acuoso, que cuando uno fertiliza una planta, esa cápsula, lo que va haciendo es liberar el principio activo a lo largo del tiempo y haciendo que no se consume en el instante, ¿sí? Por ejemplo. Entonces los fertilizantes, los insecticidas son otro tipo de suspensiones coloidales. Y algunos productos como por ejemplo la leche. La leche es una suspensión coloidal. La leche se puede definir desde muchos puntos de vista, químicos, físicos, biológicos. Dentro de los químicos es una suspensión coloidal donde, como vimos recién hace un ratito, las proteínas, las grasas, las vitaminas se pueden considerar como partículas coloidales porque son macromoléculas enormes que están disueltas en un medio acuoso, ¿sí? Profesor, Sí. dentro de un poquito, ¿qué iría? ¿Una solución o un coloide? ¿Qué cosa? Dentro del mosquito. O sea, dentro de Ah, un- dentro del mosquito, bien. Eh, Depende lo que vos prepares, ¿sí? Si vos preparas un fertilizante encapsulado, ¿sí? Adentro del mosquito, ese litro de fertilizante que vos compras es una suspensión, por más que vos lo diluyas después en el tambor del mosquito, también va a seguir siendo una suspensión, ¿sí? Eso depende del fertilizante que vos uses, ¿sí? Si el Sí. fertilizante es una sal de nitrato de amonio, el nitrato de amonio no es una suspensión, ¿sí? El nitrato de amonio es una sal, ¿me entendés? Bien. Depende del fertilizante que vos uses. Bien, Profe, entonces, una sí, pregunta antes de que sigamos. ¿Se puede dar algún caso donde la fase dispersa y el dispersante sean en estado gaseoso los dos? vamos a ver. Profe, No he puesto ejemplo acá, no. A ver si se me ocurre alguno. No, es muy difícil, no. No, no. ¿Qué? Había otra pregunta. No. En el apunte tengo también que, o sea, tengo una parte donde dice que son gas los dos, pero no tengo ejemplo. Que, bueno, Atmósfera creo que. Perdón. La atmósfera puede ser uno, sí, puede ser una suspensión coloidal de... Fluoruro y el aire. ¿Cómo? Hay un compuesto, un gas que creo que se llama hexafluoruro, que es como Sí, que. el isofluoruro. Y el aire. Sí, puede ser, pueden ser. Depende. En el caso del hexafluoruro sí puede ser. Es una molécula grande, bastante grande. Con cargas puede ser. Sí, ese puede ser un buen ejemplo. profe, ¿y el oro coloidal y la plata coloidal? Sí, yo me dedico básicamente a trabajar con oro y plata coloidal. Sí, son sistemas coloidales esos, sí, sí, sí. De hecho, el oro coloidal tiene color rojo y el oro sólido en gran escala, ustedes lo conocen como los lingotes de oro, que son amarillos, pero el oro Claro. coloidal en esa escala tiene color rojo. Si yo, por ejemplo, en la plata coloidal, viéndola así como muy de cerca, se alcanzan a ver por ahí algunas partículas de Se suspensión. pueden ver de algunas partículas y la plata coloidal tiene un color amarillo, por ejemplo. Sí, sí, sí. Estos son suspensiones coloidales. Bueno, son todo un mundo. Los metales nobles coloidales es Sí. todo un tema de investigación actual muy bueno. Bueno, a su vez, los coloides, ahí, bueno, hay distintos ejemplos, sí, gas, puede ser la atmósfera, un ejemplo. Eh, Más que todo, ustedes traten de utilizar los ejemplos, traten de buscar ahora para la tarde ejemplos, tipos de sistemas coloidales agronómicos o de interés en la ciencia de los alimentos. Ya
ahora dentro de un ratito voy a mostrar algunos videos con ejemplos, pero más o menos para que vean que cuando uno come, por ejemplo, una gelatina, uno no está pensando que está comiendo un sistema coloidal y en realidad sí, las gelatinas, por ejemplo, son sistemas coloidales. Son pectinas o gomas disueltas en un medio líquido, por ejemplo. A su vez, los coloides, chicos, los podemos diferenciar en dos grandes grupos, ¿bien? Los que son hidrofílicos y los que son hidrofóbicos. Cuando yo les digo hidrofílicos o hidrofóbicos, ¿ustedes ya conocen el concepto? Que tienen Tiene la afinidad al membrana. agua o que tienen repulsión al agua. Bien, fili viene definida fobia de repulsión, ¿bien? Los coloides hidrofílicos, como dice el nombre, son afines al agua y los coloides hidrofóbicos repelen el agua. Bien, los coloides hidrofílicos, por ejemplo, son las gomas, las pectinas, la materia orgánica, el humus, por ejemplo, son coloides hidrofílicos, algunos tipos de arcillas. ¿Y qué particularidad tienen estos coloides hidrofílicos? Bueno, que en la superficie tienen cargas, en la química se llaman grupos funcionales, que pueden interaccionar con el agua. Ustedes saben que el agua es una molécula polar o apolar. Polar. Polar, ¿sí? Entonces, los coloides polares, ¿bien? Los coloides polares que tienen grupos funcionales, cargas en su superficie, van a poder interactuar con el agua, ¿sí? Y formar distintos tipos de enlace. Entonces, esos son los coloides hidrofílicos. En la sangre, por ejemplo, la hemoglobina es un coloide hidrofílico. Entonces, acá, por ejemplo, tienen una imagen de una proteína, ¿sí? Acá, uy, se me fue. Una proteína que tiene en la superficie distintos grupos funcionales. Ven que tiene oxidrilos que tienen cargas negativas, grupos aminos con cargas positivas. Los oxidrilos, dije carga negativa. Bueno. Tienen distintas cargas, ¿sí? Los coloides hidrofílicos, la particularidad que tienen cargas superficiales, ven acá el esquema de acá abajo, que hace que esas cargas puedan interaccionar con el agua, porque ustedes saben que el agua es una molécula polar que a su vez tiene cargas parciales, ¿sí? Los hidrógenos tienen cargas parciales positivas y el oxígeno tiene cargas parciales negativas, ¿sí? Ahora, además de los coloides hidrofílicos, lo que hay son los coloides hidrofóbicos. ¿Bien? ¿Cuál es el ejemplo más grande que ustedes conocen de dos compuestos que no se mezclan, que se repelen totalmente? El agua y el aceite. El agua y el aceite, ¿sí? Un coloide hidrofóbico, por ejemplo, es el aceite. ¿Bien? Si ustedes muchas veces han notado, estos coloides hidrofóbicos son apolares, es decir, no tienen una carga neta final en la superficie, ¿bien? Entonces, les va a gustar dispersarse en medios que no tengan carga. El agua, como tiene carga, al coloide hidrofóbico no le gusta estar en ese medio que tiene carga, entonces va a tender a juntarse entre ellos, y por eso ustedes ven cuando mezclan agua con aceite, como el aceite sube y el agua queda abajo, ¿sí? No se mezclan. Un ejemplo claro de los coloides hidrofóbicos es lo que se usa para hacer jabón, ¿sí? Ustedes si se lavan, ¿cómo se utiliza el jabón? ¿Por qué usamos jabón? Para lavarnos y quitar la grasa de las manos. Si ustedes hacen pasar agua por las manos, la grasa que tienen en la mano queda, ¿sí? Porque la grasa es hidrofóbica y el agua, por lo tanto, el agua no atrae, o la grasa no se siente atraída por el agua con el que ustedes se lavan las manos. Los jabones, ¿sí? Son coloides, ¿sí? Son sistemas coloidales que poseen sustancias tensioactivas, por ejemplo, que son estas moléculas que yo les estoy mostrando ahí en rojo, que tienen una cola que es apolar y otra cola que es polar. ¿Bien? ¿Me siguen? Los tensioactivos tienen una parte apolar y otra parte polar. Entonces, la parte apolar va a tener afinidad por la grasa de la mano y la parte polar va a tener la afinidad por el agua con la que ustedes se lavan.
¿sí? Entonces, cuando ustedes ponen jabón en las manos, son tensioactivos, ¿sí? Que lo que van a hacer es atrapar la grasa, ¿sí? Con la parte apolar de ese tensioactivo, y después con el agua, con el que ustedes lavan la mano, ese tensioactivo, como tiene otra cabeza que es polar, va a ser arrastrada el jabón con el agua del lavado, ¿sí? Entonces, otro ejemplo de coloides son los jabones. Y por último, una parte... Profe, ahí el jabón actuaría como agente emulsionante, Sí, formando la micela. sí. Profe, es parecido a los fosfolípidos de la membrana, ¿no? Exactamente, los fosfolípidos de la membrana son, bueno, ustedes saben bien que las membranas tienen doble capa fosfolipídica, donde las cabezas las colas apolares están unidas entre sí y las cabezas polares están para el lado de afuera de la membrana. Eso lo deben haber visto en biología. Sí, sí. Bueno, eso es los fosfolípidos dispersos en agua. Forman micelas, ven acá en la imagen de la derecha, en el cuadrito celeste de la derecha, si uno quiere preparar una suspensión coloidal de fosfolípido, se vería así, en la microescala, ¿no? Donde todas las cabecitas apolares van a tender a unirse, las colas apolares van a tender a unirse entre sí, formar esas micelas, y quedan las cabezas polares para el lado de afuera, que son las que van a interaccionar con el agua, ¿sí? Que sería todo el fondo celeste de la imagen. Bien, genial, profe, gracias. En ese caso, lo que muestra ahí en particular, el circulito gris que ven al medio de la micela sería una partícula de grasa que atrapó un jabón, por ejemplo, cuando después de que ustedes se lavaron las manos.